Mucha atención que en Poder de Caracol Radio está un documento muy interesante que demuestra cómo se mueve el escenario del poder en Colombia en la relación del señor presidente de la República con personas que han ocupado ese cargo en años anteriores. Hace ya mucho tiempo aquí en 6am les dimos la primicia de una demanda de parte del presidente de la República al expresidente Andrés Pastrana y a su hermano Juan Carlos Pastrana. Hablamos ese día, lo recuerdo, con el abogado de Andrés Pastrana, no de su hermano Juan Carlos, con el abogado Camilo Gómez, que fue el hombre de la Agencia de Defensa del Estado y un prominente abogado en Colombia. Y ese día también hablamos con Juan Carlos Pastrana sobre su posición frente a una demanda que no se conocía y quedamos todos en tratar de buscar la demanda. Hasta ahora se conoce, el texto está en manos de Caracol Radio, de esa demanda. Doctor Camilo Gómez, buenos días. Muy buenos días. Perdón un segundo que entró por ahí una música. ¿Cómo me escucha? ¿Bien? Bien, Gustavo, muchas gracias. A ver, sí, que tenemos una dificultad ahí. Doctor Camilo Gómez, ya que pudimos ver la demanda, la tenemos ya en Caracol Radio, pronto la podrán ver en la página de Caracol Radio los oyentes. ¿Qué es lo que está pidiendo y en qué escenario el presidente de la República? La demanda es un claro atentado contra la libertad de expresión y la libertad de opinión. Es la prueba, pues, de una violación por parte del presidente del derecho de opinión, que pues convierte el delito de opinión en Colombia en algo real, y eso es de extrema gravedad. La demanda usa unos tuits del expresidente Pastrana y de su hermano Juan Carlos Pastrana, y sobre esa base pide que se callen los dos en sus redes, que no vuelvan a hablar del presidente Petro y que lo indemnicen, sobre todo frente a críticas que se han hecho a posiciones de su gobierno. Particularmente, hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido clarísimos en que la crítica y la opinión frente a el Estado o frente a políticos pues tienen unos límites sustancialmente más amplios, y por lo tanto este intento de censura flagrante reviste enorme gravedad. La demanda fue presentada ante un juez civil que la rechazó porque no era su competencia, la trasladó a un juez contencioso administrativo que también la rechazó porque tampoco parecería ser de su competencia. Doctor Camilo Gómez, eso del rechazo por competencia tiene que ver con que los jueces no saben si la demanda es para el personaje particular Gustavo Petro o el presidente de la República Gustavo Petro. Pues es que cuando uno lee la demanda, habla de Gustavo Petro, y en el primer párrafo de la demanda dice Gustavo Petro como presidente de la República. Obviamente esto es el ejercicio arbitrario del poder de un presidente, y usando la rama judicial para perseguir incluso hasta los bienes de personas que lo han criticado. Imagínense cuántos colombianos tendrían que ser demandados por Petro en ese sentido. Obviamente no se puede desligar la persona Gustavo Petro de la investidura presidencial de la que está investido, y el presidente debería ser el primero en defender la libertad de opinión y la libertad de expresión, y esta demanda pues demuestra lo contrario. Demanda que por demás, Gustavo y oyentes, tiene unos errores que son hasta riesgosos en cuanto a la falsedad de las cifras que presentan sobre unos tweets incompletos. A ver, doctor Camilo Gómez, una parte de la demanda que pudimos conocer dice que aquí no hay ninguna intención de aumentar el patrimonio personal del doctor Gustavo Petro, pero sin embargo sí hay persecución de bienes y exigencia de una compensación por daño inmaterial en términos de dinero. Sí, la demanda exige una indemnización y además persigue los bienes tanto del expresidente Pastrana como de su hermano Juan Carlos Pastrana. Es decir, al mejor estilo de Maduro, persigue los bienes, y no se puede olvidar que existe una demanda penal también por exactamente la misma expresión. Es decir, van en conjunto, por la libertad y por los bienes, el patrimonio, por opinar. Es que lo grave de esto es, Gustavo, el precedente de que un presidente de la República
por no tolerar la crítica y la libertad de expresión, demanda judicialmente a cualquier ciudadano colombiano. No es el único caso, y hay periodistas demandados por el presidente investigados por la Fiscalía. ¿Qué más sigue entonces? O sea, ya no puede haber críticas al presidente de la República porque eso se vuelve un tema judicial. Eso es lo que Petro llamaba el lawfare, que se quejaba de él y resulta que es su instrumento favorito. Doctor Camilo Gómez, legalmente hablando, en términos de jurisprudencia, una persona que tiene un cargo muy alto y unos medios de defensa y unas herramientas de parte del Estado, ¿está en la obligación de soportar un nivel un poquito más alto en la crítica de los particulares? Sí, sustancialmente más alto. Es que la posición tanto de la Comisión Interamericana, la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es clarísima. Todas estas cortes han establecido que los límites a la crítica aceptable, y abro comillas, frente a un político, frente al Estado, son mucho más amplios, sustancialmente más amplios. Si yo critico a mi vecino, el límite es inferior. Si yo critico a un funcionario público que llegó a ser funcionario público por su propia voluntad y que tiene la responsabilidad del Estado, y el poder del Estado además, pues el nivel de crítica permitido por la doctrina y por la jurisprudencia y por las normas constitucionales colombianos es mucho más alto, con un agravante que por tratarse del presidente de la República, cuando juró defender la Constitución, juró defender la libertad de expresión y la libertad de opinión, y eso es lo que no está haciendo. Eso lo defiende cuando le conviene. Estamos hablando con Camilo Gómez Alzate, el abogado defensor del expresidente Andrés Pastrana, la demanda del presidente Petro contra el expresidente Pastrana y su hermano Juan Carlos. ¿Qué va a hacer el presidente Pastrana? ¿Se retracta, borra los trinos porque no hubo conciliación ya en un escenario anterior, o va hasta el final con este asunto legalmente hablando? No, el expresidente Pastrana, lo que he hablado con él como su abogado es que continúa en el proceso judicial porque no tiene por qué retractarse. Tendría que retractarse miles y miles de personas que han expresado en la misma línea del presidente Pastrana su opinión. Es decir, el presidente Petro tendrá que continuar con la acción judicial con las consecuencias que esto pueda traer. Primero, porque interponer demandas para limitar la libertad de opinión y de expresión, pues tiene consecuencias incluso internacionales. Segundo, porque pues vendrá una demanda de reconvención por una injustificada demanda civil que no tiene ni pies ni cabeza. Tercero, la demanda en sí misma está llena de errores orientados a dirigir al juez a cometer un error. Por ejemplo, habla de unos volúmenes de retweets de las opiniones del expresidente Pastrana totalmente errados. Para darle un ejemplo, menciona que uno de los tweets por los cuales se presenta la demanda fue retuiteado 1.000.000 de veces. Resulta que fue retuiteado 1.000 veces. Es peligroso inducir a los jueces a cometer errores con esas afirmaciones en una demanda judicial. Doctor Camilo, ¿y no es un desgaste judicial muy bárbaro todo esto que estamos viviendo? Porque, por ejemplo, en el caso de Germán Vargas Lleras y de su familia, pues hemos visto que ha habido varias decisiones judiciales y el presidente vuelve y apela, que no se retracta, acude a otra instancia. ¿Esto se puede tomar meses, años? Sin duda es un desgaste judicial ocasionado por el propio presidente de la República. Y es muy curioso porque el presidente ataca la rama judicial, hace desplantes a la rama judicial, pero acude a la rama judicial para hacer este tipo de ataques a la libertad de opinión y a la libertad de expresión. Es bastante inconsistente la actitud del presidente Petro en esa materia y la justicia colombiana tiene muchísimo más trabajo que debatir la indemnización que está buscando Gustavo Petro porque opinaron algo que a él no le gustó. Me parece que como precedente en la libertad de expresión, como precedente en el mal uso de la justicia, es terrible. Eso no debería estar sucediendo y ojalá el presidente fuera consciente
de eso y defendiera la libertad de opinión y retirara las demandas, porque además creo que las va a perder. Doctor Gómez, hace algún tiempo cercano el expresidente Pastrana citó o retó al presidente Petro a un debate en televisión precisamente, abro comillas, para debatir sobre el eventual favorecimiento del gobierno a grupos criminales y sobre la financiación eventualmente irregular de la campaña Petro. ¿Ustedes han tenido noticias? ¿Sabe si el expresidente Pastrana ha tenido respuesta afirmativa a ese respecto por parte del presidente? Que yo conozca, no. El presidente Petro le huye a ese debate público porque sabe que tiene rabo de paja. Es evidente, lo ha dicho la Fiscalía General de la Nación anteriormente, que hay un favorecimiento a grupos criminales. Lo ha dicho su propio hijo en cuanto a la financiación de la campaña, lo ha dicho su propio hermano en cuanto al acuerdo de la picota. Entonces, el debate público sí lo rehúye, pero pone a trabajar el aparato judicial para coartar la libertad de opinión. Es algo que francamente no es consistente. El debate sería buenísimo para la sociedad colombiana. Camilo Gómez Alzate, el abogado defensor de Andrés Pastrana, y este texto que revela Caracol Radio, el grueso de la demanda del presidente Petro al expresidente y a su hermano. Doctor Camilo Gómez, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias.